Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento en el cual se siga este programa. Justo ahora sigue en la línea de querer tomar, desarrollar, plantear puntos. Obviamente, en muchos casos es imposible agotar las discusiones, sino solamente proporcionar insumos. Y en este caso, en esta ocasión, lo que vamos es a hablar algunas cosas, Franco y yo, sobre el tema del derecho a la protesta. Estamos viendo que la situación institucional, y no solamente en el Perú, y no solamente en el Perú, trae una serie de problemas y controversias. En tenemos marcha de transportistas pidiendo con el apoyo de gente, de personas de la construcción civil, pidiendo que haya mayor protección frente a la sistemática práctica de extorsiones que se están dando en Lima y algunas ciudades del interior del país. Tenemos también tenemos más movilizaciones protestando por la dación de algunas leyes. La ley de amnistía, que es una ley de autoamnistía en realidad, prohibida por el parámetro convencional, pero bueno, en eso estamos. La pregunta que uno puede hacerse es finalmente de qué hablamos cuando hablamos del derecho a la protesta y si este derecho tiene límites, como en realidad voy adelantando que sí, en su ejercicio, en su contenido, y qué manifestaciones podemos hacer en el marco de el derecho legítimo a protestar y qué cosas no están en eso. Yo no voy a hacer, de repente Franco lo hace, quien diga que determinadas marchas, determinadas movilizaciones, determinadas reuniones no están en el estándar de los derechos. Yo me voy a preocupar a presentar el escenario conceptual y que cada quien haga su propio análisis personal. Antes de dar la palabra a Franco, quiero decir algunas cositas, con cargo que vuelvo a intervenir después. En primer lugar, señalar que la protesta, la capacidad de protesta es un derecho, o sea, es un tema, una necesidad humana básica que de yo poder exigir, ¿ya?, que los demás me permitan hacer una actividad siempre y cuando no pase ciertos límites. Entonces, esto está consagrado como derecho. Veamos el artículo 2, inciso 12, de la Carta Peruana de 1993, de toda persona tiene derecho a reunirse pacíficamente y sin armas. Y veamos también el artículo 15 de la Convención Americana de Derechos Humanos, donde se va a decir prácticamente lo mismo, pero con un refuerzo, que hay una obligación de los estados, por lo menos de los estados que han suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿ya?, una obligación de respetar, facilitar y proteger el ejercicio de este derecho. ¿Qué consiste este derecho? Para decirlo en corto, es capacidad de reunirse, de movilizarse, para, en forma pacífica, para defender una posición en la cual creo. Puede ser una protesta de una persona o de un colectivo, ¿ya? También es, y sobre todo, es hacer notar nuestra discrepancia con una norma, contra una decisión o contra una omisión de actuación tomada por cualquier otra persona, pero sobre todo quien tenga autoridad. Estoy hablando tanto personas naturales como personas jurídicas. Y no solamente esa posibilidad, sino también la amenaza, y cuando en el derecho hablamos de amenaza, no estamos diciendo, a ver, Franco, cuando tengas el postdoctorado, te voy a matar. Tiene primero que terminar la carrera, sacar el título, sacar la maestría, sacar el doctorado, sacar el postdoctorado.
y de repente no tiene voluntad de ser postdoctor. Entonces, eso no es una amenaza en términos jurídicos. Para hablar de una amenaza en términos jurídicos hay dos elementos: certeza, ¿no?, e inminencia. Yo le puedo decir a Franco, te voy a matar cuando seas postdoctor, pero de repente nunca en la vida le interesa ser postdoctor, o no se da la oportunidad de ser postdoctor. Entonces, eso es un comentario. Puede incomodar a Franco, pero en términos jurídicos no es una amenaza. No hay certeza, no hay inminencia. Si yo le hago ese comentario cuando ya ha presentado una tesis postdoctoral y la próxima semana la sustenta, ahí sí hay certeza, porque hay una tesis por medio y hay inminencia. Viene la próxima semana y Franco puede pasar a mejor vida, ¿no? Entonces hay que tener claros. Otra cosa que quisiera anotar, siquiera rápidamente, para poder tener la idea, eh, eh, hay una, los estados no pueden interferir en la actividad que signifique la protesta. Movilización, yo me doy una marcha, me pongo en un sitio específico a decir, quiero que se apruebe esto, o estoy en contra de lo que se ha aprobado, o estoy en contra que eventualmente se apruebe algo, ¿no? Y lo que tiene que hacerse es solamente, entonces, dejar hacer mientras no corran riesgo derechos como el derecho a la seguridad, a la vida, a la libertad personal, a la libertad individual, que no es lo mismo. Libertad personal es la dimensión física de la autodeterminación y la libertad individual es la autodeterminación por sí misma, ¿ya? Y otros derechos, tanto del lado de quienes están manifestándose como de otras personas que pueden estar en el entorno, ¿ya? Esta protesta, entonces, no puede abarcar algunas cosas. No voy a entrar en todo el detalle, pero hay algunos límites, ya sean internos al concepto de protesta o externos al concepto de protesta, que hay que tener presentes. Uno de esos límites, sin duda alguna, es eh, el de que no se pueden destruir bienes públicos o privados con el pretexto de la protesta. Otro límite puede ser plantear el proteger lo que se llaman zonas rígidas. Y zonas rígidas son aquellas en las cuales en principio no debe realizarse actividad alguna salvo la directamente autorizada. Yo no puedo en una base militar que tiene cuestiones secretas, pues hacer una protesta adentro. Yo no puedo en una zona que es patrimonio cultural, o sea, Machu Picchu, me pongo a hacer una protesta, levanto mis carteles, no, no. ¿Ya? Entonces, hay ciertos temas que le permiten a la autoridad correspondiente decir, aquí no se protesta. Es más, hay ciertos lugares donde los cuales yo necesito autorización para movilizarme o para hacer el recorrido en movilización. Que hay mucha gente que lo hace sin esto, pero hay ciertos temas en los cuales esto se impone. Y también hay situaciones que hay que mirar con mucho cuidado. Eh, si yo quemo un muñeco con la cara de una autoridad, ¿ya?, o quemo la bandera de mi país, ¿eso está dentro del margen del ejercicio del derecho a la protesta o no? Hay una sentencia muy interesante planteada hace muchos años por el Tribunal Supremo, la Suprema Corte de los Estados Unidos, el caso Texas versus Jones. ¿Qué te dice esta sentencia? Hay un grupo de ciudadanos que protesta contra una de las guerras en las cuales están metidos los Estados Unidos, como endémicamente está metido en muchas guerras. Y en ese contexto, en el estado de Texas, hay un ciudadano que quema la bandera norteamericana. No estoy de acuerdo con el reclutamiento, no estoy de acuerdo con la guerra, y en señal de protesta quema. Resulta que
como Estado federal que los Estados Unidos, en Texas era un delito ir contra los símbolos patrios. Pero yo estoy protestando. No tengo nada contra la bandera. Lo que estoy haciendo es notar mi disconformidad con la convocatoria a la guerra, con el cemento de la guerra. Y allí hace una diferencia muy interesante la Suprema Corte norteamericana, que muchas veces sin citarla se ha reproducido en otras partes. La diferencia entre conductas expresivas y conductas no expresivas. ¿Ya? Si queda claro en el contexto donde se da esto, que quemo un muñeco, por ejemplo, con la cara de la presidenta Boluarte, o quemo la bandera, porque lo que quiero es demostrar mi disconformidad, eso te podrá gustar o no, pero es una conducta expresiva y en realidad está dentro de los márgenes de lo que se puede hacer dentro de una protesta. Lo que sí es el límite a una protesta es el sitio. Lo que sí es el límite a una protesta es proteger los derechos de las otras personas. Lo que sí es el límite a una protesta es que no hay un derecho al insulto. O sea, yo no puedo aprovechar el espacio de mi protesta para difamar, calumniar o injuriar a alguien. No. Se hace, sí, pero eso sí nos pone en el riesgo de que nos planteemos un tema. Y además, un límite también previsto en el caso para las protestas es el registro. Hay zonas rígidas, hay rutas para poder asegurar el funcionamiento de la vida cotidiana, no estoy hablando solamente del tráfico de los autos y de las personas, sino del funcionamiento de los comercios. Entonces, hay ciertas manifestaciones del derecho de la protesta que no pueden hacerse en cualquier sitio de cualquier manera, porque si no tengo una autorización hecha por la autoridad competente a través de la norma correspondiente. Y ahí, y claro, que me pueden detener por protestar, sí, pero creo que el penalista nos puede contar mejor eso que yo, ¿verdad? Entonces, Franco, Sí, doctor, buenas tardes y buenas tardes con todos. En primer lugar, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el doctor. No obstante, creo que es interesante el tema de desarrollar que, claro, si estamos en Estados Unidos se puede tener una lógica y tal vez es un estado donde los jueces tienen criterios mucho más predecibles, es mucho más acorde a la seguridad jurídica porque se basan en precedentes. No obstante, acá en Perú, el juez tiene mucha más discrecionalidad. Y claro, si es a una persona protestante quemando a la insignia de la policía, por más que te intente explicar y te presente todos los medios probatorios existentes para demostrar este, para demostrar que realmente lo hizo para demostrar una expresión y no con el fin de dañar a la policía, lo que va a pasar es que cuesta decir, oye, muy interesante, no, has quemado eso. Luego vas a pero tener que ir eso, pues disculpa que te interrumpe, más a nivel puede pasar del Ministerio Público al momento de armar su eventual acusación y eventualmente en el Poder Judicial. El Tribunal Constitucional, independientemente de sus composiciones, siempre ha sido muy respetuoso de las conductas expresivas. por Cuidado. eso, sí, doctor, por eso iba a decir que tal vez esto iba a pasar en primera instancia y claro, y eventualmente ibas a tener que llegar al tribunal para que te den la razón, pero claro, ibas a tener que llevar todo un proceso enorme, cuando en realidad lo que debería haber dicho el juez en primera instancia es, ¿sabes qué? Esta es claramente una conducta expresiva. Lo que me lleva con lo que me dio el pase, realmente en Perú te pueden detener por el plazo máximo de 48 horas. ¿Qué es lo que pasa una vez que termine este plazo? Está secuestrado. Básicamente esto es subsumible a un secuestro o una detención arbitraria porque no existe ningún motivo por el cual la policía tiene derecho a seguir reteniéndote. Y esta es una práctica bastante común en nuestro país, debido a que creo que todos pudimos ver en redes sociales que se hacían cadenas de mensajes con personas que habían pasado el tiempo y no aparecían. Y justo esto se ha relacionado cuando hablé con los derechos conexos o con un desarrollo más grande de derecho a la protesta,
pero realmente sus familiares, sus amigos no sabían dónde estaban estas personas. Lo que me lleva, como dije, a los derechos conexos. Si la policía te detiene, esta está obligada a informar a tus familiares, amigos o abogados si preguntan por ti en en la comisaría. Y estando en la comisaría no te pueden obligar a que tú declares. Además, tienes derecho a poder llamar a tus familiares y un abogado. A lo que me pregunto, esta persona que estuvo detenida por más de 48 horas, ¿en ningún momento intentó llamar a tus familiares? ¿En ningún momento intentó pedir un abogado? Es de conocimiento público también que existen abogados que prestan servicios gratuitos en cuando hay estas manifestaciones sociales, porque es una práctica tristemente común que la policía se sobrepase y tenga a las personas más tiempo del que debería. Además, es recomendable que si policías te detienen, los puedas identificar, debido a que hay un problema muy grande con la institución policial, y es que no existe una verdadera rendición de cuentas, al menos en mi opinión. Y esto se puede identificar con un ejemplo muy claro. Según un informe de Amnistía Internacional, alrededor de 16 policías, perdón, alrededor de 16 reporteros, periodistas han sido atacados durante las marchas, algunos incluso con perdigones de goma. Y se hizo muy viral un video en el que están arrinconando a un periodista de la emisora Exitosa, literalmente contra una pared, cuatro policías lo están arrinconando, la persona vestida en traje con las credenciales, y igual lo arrinconan, y uno de los policías estaba usando una especie de pashmina o chalina. ¿Estaba usando esto porque tenía frío? No, no lo estaba usando porque tenía frío, sino que era porque tenía el objetivo de tapar sus credenciales y que no se pueda ver su nombre. Entonces, una institución que permite esta clase de prácticas realmente respeta el derecho a la protesta de los ciudadanos, porque sí, acá no vamos a negar que hubo 2 millones de soles en daños y que, bueno, habrán personas que tendrán que hacerse cargo. No obstante, convenios internacionales implican que la respuesta de la policía tiene que ser individualizada en aquellos sujetos que causan estos destrozos, no en todos. Entonces, ¿cómo podemos hablar de rendición de cuentas en una institución que permite esta clase de cosas? O pensemos en el otro video que también se viralizó bastante, en el cual a un adulto mayor lo agreden con una vara. Un adulto mayor que estaba con una bolsa blanca, que ciertamente no era una amenaza, recibe un golpe en la cara y le abren la nariz. Y cuando se le pregunta a la policía, oye, ciertamente acá hay un uso desmedido de la fuerza, ¿no? ¿Quién ha sido este elemento, este mal elemento claramente que ha hecho esto? Se blindan, no quieren dar nombres, quién ha sido. Seguramente ellos llevarán su investigación interna, que realmente finalmente no llevará a ningún lado. Se puede afirmar además que la policía ha hecho una labor especialmente gravosa porque ha ido en contra de la población que en teoría debería proteger. La policía se debe a la protección de la población, entonces cómo se puede justificar esta clase de acciones? Que, como dije, también se ven evidenciadas en temas como detenciones arbitrarias. No te dejan llamar a tu abogado, te quieren obligar a que reclames, perdón, a que declares, a que firmes un acta con criterios que no son ciertos o con afirmaciones que no son ciertas, se blindan entre ellos, permiten prácticas que claramente son contrarias a derecho. Entonces, realmente no podemos hablar de un verdadero ejercicio del derecho a la protesta si el hecho de ejercitar un derecho va a implicar que hayan todas estas consecuencias negativas para la persona que claramente no son conforme a ley. Aquí me gustaría al menos plantear, porque en mi siguiente intervención hablaré más de esto, pero algunos de los dichos de la presidenta Boluarte, bueno, específicamente uno que dijo que hay pretextos para que se queden en el concepto del resentimiento y convertirse en aquellos ninis que ni estudian ni trabajan. O sea, la presidenta Boluarte trató primero a los manifestantes de resentidos y segundo de ninis, lo cual claramente para mí al menos no viene al caso, porque existen numerosos, no solamente personas con trabajo, ya que han marchado transportistas y ciertamente los transportistas trabajan, pero también estudiantes universitarios, porque justamente era la marcha de la generación Z, personas que más o menos tienen mi edad, que la gran mayoría estudia en la universidad que fuera no es relevante, o trabaja en el sitio que fuera no es relevante, pero que no entiendo cuál es la necesidad de tratarlos ni de resentidos, ni de vagos. Entonces no veo mucho el tino que le ha faltado a la presidenta a lo largo de su mandato, ¿no? Una vez más se puede ver evidenciado. Muy bien, yo estoy en líneas generales de acuerdo con lo planteado por Franco, pero quisiera añadir algunas ideas más. Primero, el plazo de la detención en este contexto es de 48 horas, el plazo máximo.
cuando se acredita la situación, si hubo vulneración o no a los aspectos permitidos del derecho a la protesta en su contenido o en su ejercicio, no tienes elemento que justifique la detención. La detención no solo se vuelve arbitraria con el paso de las 48 horas, se vuelve arbitraria si ya tienen los elementos a las 6 y 7 horas, o a las 8 o a las 10 y no sueltas a la persona. ¿No? Eso hay que tenerlo presente. Dos, hay, Franco ha mencionado muy bien algunas de las garantías que tiene la persona detenida en el contexto de un cabal o no cabal ejercicio del derecho a la protesta. Yo quisiera añadir algunos elementos más. La necesaria, o sea, está muy bien la no autoinculpación, está muy bien el poder comunicarse con los familiares, está muy bien la obligación de informar de dónde se tiene a la persona retenida, pero también es necesaria la práctica de un examen médico legista o médico legal. ¿Por qué? Porque hay personas que cuando son tomadas en el contexto de una movilización, de una marcha, están enteras. Y hay personas que después salen golpeadas. O durante 3 años, el Perú tuvo el triste récord de ser el país con más detenidos desaparecidos del mundo. Entonces, es obligatorio que un médico, una médica, te haga un examen y se ve en qué condiciones entraste y en qué condiciones saliste. Otra cosa que hay que tener presente, la presencia del fiscal. Si lo que se sospecha es que cometió un delito, el director de la investigación penal, aunque a algunos sectores del Congreso no le guste, el director de la investigación penal es la fiscal o el fiscal del Ministerio Público. La policía es una entidad eficientemente colaboradora, por lo menos debiera serlo, en esa dinámica, pero yo no solamente no estoy obligado a declarar en lo que podría hacer en mi contra, es que no tengo por qué abrir la boca si no hay un fiscal presente o una fiscal presente. Y Franco ha hecho muy bien mencionando a los informes muy recientes, porque son informes de Amnistía Internacional referidos a las marchas del 20 y 21 de septiembre, o sea, hace muy poquitos días. Y ha hecho muy bien refiriéndose al caso del adulto mayor y al caso del periodista Bayón. Lo hemos visto todos y todas, por lo menos, y si que no lo ha visto, metas con una de las redes sociales y lo va a encontrar. Eh, es importante tomar en cuenta que en nombre, o sea, la policía tiene la capacidad de reprimir para asegurar el orden público, eso es cierto. Pero en estos informes está muy bien explicado hasta dónde puede llegarse con esa capacidad de represión. Vamos al caso del adulto mayor, que es clarísimo. Un señor que se acerca al cordón policial y como no lo quiere cerca del cordón policial, lo comienza a agarrar a varas. La policía puede reprimir, sí, pero el señor no estaba haciendo nada más que acercarse al cordón policial. No puedes agarrarlo a varazos. Te incomodará que está al lado del cordón policial, pero no puedes agarrarlo a balazos. Si hace algo indebido, por ejemplo, comienza a quererle pegar a un policía, obviamente los que configuran o las que configuran el cordón algo van a tener que hacer, pero no pueden tomar la iniciativa de agarrarlo a balazos cuando lo único que está haciéndose la persona, este adulto mayor, es acercarse. Peor en el caso del periodista. El caso del periodista está con su credencial y todo, y como bien ha dicho Franco, ¿no? Entonces, la chalina no es casualidad, la chalina es para tapar la credencial del policía. ¿No? Entonces, el periodista, nos guste, o la periodista, nos guste, tienen en un contexto como esto, de la capacidad de informar un hecho que sea de interés público o de relevancia pública.
y cómo se trata a la gente en una movilización o cómo se moviliza a la gente, es algo que un periodista tiene que informar. Es su labor como comunicador, sino para qué está en la marcha, salvo que esté yendo como manifestante, que no era el caso. ¿Ya? Y sin duda, y con esto termino, la responsabilidad del Estado, repito, es asegurar, es proteger, es permitir, bajo ciertas condiciones, el ejercicio del derecho a la protesta, constitucional y convencionalmente reconocido. No es estereotipar ciertos comportamientos porque no me gusta. No es decir, que porque marchan son vagos, que porque marchan son delincuentes, o son gente utilizados por bandas criminales, ¿ya? O por intereses politizados, político partidariamente utilizados, que ponen a las personas como carne de cañón para hacer eso. Eso no es parte de la competencia de una autoridad, llámese presidenta de la República, presidente del Consejo de Ministros o quien sea. Como ciudadano yo puedo pensar lo que quiera, siempre y cuando no falte a los derechos de las otras personas y no vaya más allá de mi ejercicio de libertad de expresión o de libertad de información, o de libertad de opinión. Pero no una autoridad y no la autoridad más importante dentro del Estado peruano. Sin duda, yo no quería entrar en la situación concreta, pero ya puestos en el ejemplo que pone Franco, hay que decir que, con todo respeto, la presidenta de la República tiene que efectuar, tiene que ser más cuidadosa en los términos de lo que declara. Una cosita, ya no le quito más tiempo a Franco, que tiene muchas más cosas y más interesantes que decir que yo. La determinación de la responsabilidad administrativa o penal, por ejemplo, por la destrucción de bienes, es determinación individual. Yo no puedo decir a todos los que marcharon porque se destruyeron cuatro ventanas, a todos los que marcharon les abro la investigación buscando no caer en la confusión entre responsabilidades administrativas, penales, civiles, etcétera, etcétera. No les puedo yo iniciar sin más. Tengo que saber que si la persona es Franco Robles o Perico Pérez. ¿Ya? No es a todos los que resulten responsables, no. Yo puedo abrir una investigación para poder detectar, pero cuando ya estoy planteando una acusación penal o cuando estoy planteando una eventual, la interposición de una sanción administrativa o cuando estoy planteando la responsabilidad civil, en este caso extracontractual, por la destrucción de bienes o por el perjuicio a la integridad, a la vida de las personas, entonces esto tiene que tener nombre y apellido. No puede ser genérico. ¿No? Franco. Con respecto a su último punto, muy interesante, el Código Civil establece que aquel que causa un daño está obligado a repararlo. Aquel que causa un daño, no aquel que va a marchar, no aquel que estaba mirando, no aquel que estaba cerca, aquel que causa un daño. Entonces aquellos que causaron los daños, ahora claramente tendrán que hacerse cargo de los gastos que implique las reparaciones, pero no todas las personas que fueron a marchar. Segundo, con respecto con lo que inició su intervención, sí es cierto, el plazo máximo es de 48 horas, pero eso no implica que tú tienes que estar detenido exactamente 48 horas. Si la fiscalía, la policía tienen los elementos para imputarte o para liberarte antes y te siguen reteniendo, claramente eso no es conforme a derecho. Además, sí, la policía tiene esta obligación de eficiencia. Tan rápido como tienen la obligación de que lo más rápido posible puedan reunir los elementos. Claramente con su rol de apoyo, ¿no? Porque ya hemos visto que si una institución es así, que no rinde cuentas, que cuida a los suyos y todas estas cosas, claramente no son conforme a derecho, menos aún van a tener la capacidad de dirigir una investigación, ¿no? Entonces, claramente, como se dice a las personas que dicen, no, la policía tiene, no. Esto es lo que en la práctica hace la policía, creo que no sería óptimo que tengan la capacidad de dirigir la investigación. No es que el Ministerio Público sea perfecto, pero más que bien, más o menos que camina, ¿no? Al menos no.
tapan sus credenciales con cosas o se hacen conocidos por pegarles a adultos mayores. Entonces, siguiendo con la línea de lo que afirma Amnistía Internacional, esta institución no es la primera vez que emite un informe, ya emitió informes en los años 2020 y 2021 en las marchas contra la presidenta Boluarte, que hablaron de un uso desmedido, pero no solo desmedido, sino que innecesario de la fuerza. No había ningún motivo que justificara esto. Y hablando de motivos que justifican, el periodista tiene tanto derecho a estar ahí por su oficio o cargo, como el policía tiene tanto derecho a cuidar a nuestro país por su oficio o cargo. Entonces, no es dable que se acepte que los policías estén ahí, claramente, para protegerse de algún desmane o alguna irregularidad, y no se acepte posteriormente que el periodista busque trabajar cubriendo, que nos puede parecer o no la postura de ese policía, pero tiene derecho a trabajar. Ahora, siguiendo como dije con los informes de Amnistía Internacional, hablan de que la policía tiene la obligación también de usar medios proporcionales, razonables. ¿Había alguna necesidad de pegarle a ese adulto mayor? Ciertamente no. ¿Había alguna necesidad de dispararle con balas de goma a los periodistas? Parece ser que no. No obstante, son cosas que lamentablemente han ido ocurriendo. Recuerdo que las marchas del año pasado, me parece, o inicios de año, hasta los médicos les habían disparado. Entonces ya ahí literalmente no hay motivo en el cual incluso a un defensor muy acérrimo de la policía pueda justificar eso. Le estás disparando a un médico. Y si no, es que estaba apuntado a otro lado, bueno, la policía debería estar mejor entrenada y si no tienen entrenamiento suficiente para usar ese armamento, no lo usa. Es así de sencillo y es así de sencillo y simple. Ahora, como adelanté previamente, me gustaría hablar un poco más de lo que dijo la presidenta Boluarte. Ella menciona que no va a renunciar para unas voces que están acostumbradas a vivir en la anarquía. Las personas no piden anarquía, simplemente piden justamente lo contrario, que haya un orden que sea resguardado por el Estado, que por más que la presidenta Boluarte se lave las manos y diga que no, que realmente la delincuencia no es su responsabilidad, bueno, sí tiene la responsabilidad de hacer lo posible por reducirla. Claramente la presidenta Boluarte no le roba directamente a nadie, pero sí tiene ese deber de garante con todos nosotros de hoy. Voy a hacer lo necesario para que esta situación mejore. Y bueno, ya irremediablemente de qué hago o no haga, como dije en un programa anterior, Vizcarra ya le dio los consejos de qué cosas va a tener que llevar a Barbadillo para no tener tanto frío, ¿no? Luego, así también afirmó que hay líderes por allí que dicen justicia social, hay que salir a las calles a protestar y reclamar, pero que ponen en su plataforma de lucha, cierran el Congreso, renuncia a Boluarte y no sé qué cosas más. Y esa no es justicia social, según ella. Realmente no entiendo muy bien cuál es su punto, si hay personas que dicen cierran el Congreso y todo eso, pero porque no están de acuerdo. No entiendo por qué eso no sería justicia ni lucha social, si es lo que esta persona realmente cree, en base a la ineficiencia que han demostrado estas instituciones, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo en este caso. Además, ella adelantó el 12 de abril, será la primera vuelta, ahora que hemos aprendido aquí una democracia en una paz. Bueno, no sé en qué mundo viva la presidenta Boluarte, donde existe paz en nuestro país, en el cual veía que los buses van a circular con un cartel que dice papá, espero que vuelvas a casa, que es algo realmente desgarrador. No entiendo en qué universo paralelo vive, como he dicho un montón de veces en este programa, la presidenta que cree que en nuestro país hay paz. Así también dice que nuestro país está ubicado en una vitrina y todos los países del mundo quieren venir a invertir en nuestro país. Bueno, ojalá sea cierto algún día, pero no creo que todos los países estén viniendo o se estén peleando los inversores por decir, uy, esta presidenta tiene 3% de aprobación. Realmente me da ganas de invertir en este país. Realmente voy a tener seguramente un retorno, voy a poder maximizar mis ganancias, ¿no? Realmente no creo que este sea el caso. Y siempre dice esto sin casos en concreto. Siempre dice estadísticas vacías o afirmaciones populistas como sí, todos quieren venir, pero no dice, oye, tenemos el proyecto ABC, los cuales no vas a generar los réditos de X, Y, Z, y por eso es que realmente hay una mejora en este aspecto, ¿no? Sí, y además afirmó que no le hagamos caso a aquellos que nunca han trabajado, cuando muchos peruanos nos preguntamos si realmente ella trabaja y cuáles son más o menos las funciones que hace, ¿no? Entonces me recuerda un poco lo que dijo Kamala Harris de no, yo sí yo he trabajado, ¿no? Con el presidente Donald Trump, ojo, no soy pro Trump, realmente no estoy de acuerdo con su postura, pero acá creo que Kamala Harris se lo puso muy sencillo de no, yo trabajé en un McDonald's y Donald Trump nunca ha trabajado, luego sacaron el archivo de que nunca había trabajado en un McDonald's y lo que hizo Trump como propaganda política fue ir a un McDonald's y decir, ya ha trabajado más tiempo en un McDonald's que Kamala Harris. Entonces,
Realmente que la presidenta hable de trabajo cuando muchos nos preguntamos si trabajo o no me parece algo realmente irónico. Bueno, no voy a ser tan incisivo y tan como lo ha sido Franco, pero hay algunas cosas que hay que tomar en cuenta, ¿no? Eh, Es palmario, es notorio que no solamente el gobierno Boluarte, sino gobiernos anteriores no han tenido una estrategia para enfrentar las diferentes manifestaciones del crimen organizado, ni tampoco para enfrentar los problemas de seguridad, sea seguridad ciudadana o seguridad fuera de la ciudad. No hay, y no hay gobernanza clara. Un ministro del Interior, porque no recuerdo, de hace muchos años, Pilar Macetti creo que fue la última, no hay ministra del Interior, entonces los ministros del Interior duran casi como el uso de una camisa, ¿no? Entonces, es una silla giratoria el Ministerio del Interior. Creo que ya el gobierno Boluarte va por el octavo ministro del Interior, ¿no? Y algunos precisamente no de muy grata recordación. Eh, Algunos ni siquiera son recordados, pasaron por el sitio y no hay una estrategia para enfrentar esto. Entonces, dos, eh, ya habló Franco de la percepción ciudadana, pero a este tema del 3% de la última encuesta de la presidenta Boluarte, de aceptación de la población, y más de 90% de rechazo, también eso hay que anotarlo, hay un dato que es objetivo y que es preocupante. Según las estadísticas que se han hecho, hace unos años el Perú era el país número 40 en país más riesgoso para seguridad. Hoy es el número 10. Hoy es el número 10. Y cuando se le hace alguna encuesta a la ciudadanía y se le pregunta cuál es el tema que más le preocupa, a la gente no le preocupa ya más el narcotráfico, a la gente no le preocupa más el terrorismo, le preocupa su seguridad. ¿Quiénes son los que están marchando? La gente que no puede hacer su actividad si no juegan tiro al blanco con ellos. Extorsión. Ya ni siquiera estamos hablando de los supuestos de préstamos gota a gota, no. Yo asumo que tú tienes un dinero y es fácil, entonces que tú sueltes una cantidad de ese dinero y ¿cómo hago? Te llamo o te pongo una corona de flores en la puerta de tu casa, de tu local, o compaleo la fachada del sitio o directamente al, 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 al vehículo de transporte urbano, le comienzo a tirar balazos sin importar si hay gente o no subida adentro. Entonces, no estamos hablando, entonces, cuando se habla del fin de la protesta, en el contexto que vivimos, es legítimo hacer la protesta, no solo porque es un derecho, sino porque hay una justificación más que razonable para plantear ese derecho. Que haya excesos, esos excesos se tienen que especificar y se tiene que determinar quién los cometió para que asuma su responsabilidad, ¿no? Porque toda sociedad tiene una cobertura de derechos, pero tiene una cobertura de deberes. Y toda autoridad tiene una cobertura de facultades, pero tiene una cobertura de deberes también. Última cosa, por lo menos de mi parte. Cuando se habla de la restricción del ejercicio de derechos, siempre se va a hablar de dos tipos de evaluaciones. En el Perú las confundimos, ¿no? Porque en realidad son respuestas contrarias a la eventual arbitrariedad de quien tiene poder, ¿no? La respuesta norteamericana de la razonabilidad, la respuesta europeo continental de la proporcionalidad. En realidad, si uno ve, la construcción norteamericana es más antigua y se preocupa de fines lícitos o por lo menos no prohibidos por el ordenamiento jurídico y medios adecuados para plasmar esos fines.
Llega la dogmática penal alemana de fines del siglo XIX y como los jueces y las juezas en esa época todavía no podían, administraban justicia, no impartían justicia, lo único que hacían era una evaluación de medios idóneos, medios necesarios, medios proporcionales en sentido estricto. Aquí las dos cosas son para enfrentar lo mismo, pero es como para enfrentar un mismo problema, set, yo puedo usar un vaso y puedo usar una taza, y eso no hace que el vaso y la taza sean la misma cosa. Son técnicas distintas. En el Perú lo que se ha buscado, sobre todo a propósito de los estados de excepción, es tratar, porque hay una mención constitucional, a los dos conceptos de darle un contenido, un continente específico a cada uno. Pero lo cierto es que quien tiene autoridad no puede ejercerla de manera arbitraria, ¿no? Y lo cierto es que entonces todo derecho admite límites en su contenido y ejercicio y eso se tiene que evaluar. Y si las responsabilidades son individuales, ¿ya? Entonces habrá que decir si es Franco, si es Pepa o es Francisco. Eso hay que tenerlo claro. Querido Franco, ¿alguna cuestión casi ya para ir terminando? Porque la única dictadura que hay que soportar es la del tiempo. Sí, doctor, solo me gustaría añadir que realmente para que podamos hablar no solamente de un verdadero ejercicio del derecho a la protesta, sino en general de los derechos fundamentales que tenemos reconocidos, es la rendición de cuentas. Creo que esto es algo básico y esencial que nuestro país ha perdido mucho. El tema de, oye, ya, tú eres policía, tienes el derecho a trabajar, o ejercicio de oficio a cargo, etcétera. Ya hiciste esto, ahora vamos a analizar. Oye, tú has arrinconado a este policía, vamos a analizar qué es lo que has hecho. ¿Por qué usaste esa chalina para tapar tu nombre y que no te podamos reconocer? La policía debería ser la primera interesada en intentar limpiar su nombre, cuando lamentablemente no es así. Igual, todas las instituciones estatales, o la gran mayoría al menos, se caracterizan por esto, por intentar buscar la inmunidad del rebaño, como se dice, que todos queden impunes y no pase nada, a que realmente se busque la verdad, se busque que los ciudadanos nos sintamos seguros de ir a las calles, nos sintamos seguros con la policía que tenemos. Y en esa misma lógica, o sea, de la responsabilidad institucional que existe, que es en este caso la de proteger, la de permitir y la de encauzar el ejercicio del supuesto concreto del derecho a la protesta, hay cosas que no se pueden dar, con mal entendido espíritu de cuerpo. Hay muy buenos policías, pero hay también de los otros. Y bueno, vamos a ver si la compulsión social existente y cada vez más indisimulable sigue aumentando, y si sigue aumentando, qué es lo que podemos hacer al respecto y que como eventuales manifestantes, o qué es lo que podemos exigir a las autoridades competentes sobre el tema. Bueno, aquí queda esta edición de Justo Ahora. Muchísimas gracias a quienes nos están escuchando o con los que nos vayan a escuchar. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según el momento en el cual se acerquen a esta edición de nuestro programa. Hasta siempre.